buenas tardes a todos, bienvenidos a Noticias en Salud, un espacio periodístico dedicado a brindar información fehaciente sobre todos los temas que abarca el sistema de salud en la región y en la Argentina. Comenzamos el programa del día de hoy hablando de cuidados paliativos, especialmente en el marco de la inauguración del nuevo Hospice Inmaculada, perteneciente al Hospital Intersonal especializado en agudos y crónicos San Juan de Dios. Para hablar de este tema me acompañan aquí en el estudio el doctor Guillermo de Ledón, especialista en cuidados paliativos, y el doctor Daniel Corsiglia, director ejecutivo de este importante hospital. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Marcela, por la oportunidad. Bueno, con esto tan lindo, ¿no?, que ha sido la inauguración del Hospice Inmaculada, que han venido trabajando. Hemos conversado varias veces, Daniel, acerca de esta llegada, ¿no? Y bueno, algo tan importante. Me gustaría que le contaras a la gente, en principio, cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿a qué nos referimos? Cuidados paliativos es una modalidad asistencial, primariamente, que está abocada a la atención integral del enfermo y su familia, sobre todo cuando está transitando una enfermedad de carácter terminal. Quiero aclarar una situación que por ahí es bastante compleja en cuanto a diferenciar, que no existen pacientes terminales. La enfermedad lleva por su evolución una característica hacia la terminalidad. Así que para hablar, digamos correctamente, es pacientes con enfermedades terminales. Claro, y bueno, precisamente el término paliativo habla de paliar, y paliar tiene que ver con aliviar. Esto está ligado a esta idea que tienen todos los pacientes y los grupos familiares, ¿no, Daniel? Que es no sentir dolor. Sí, en general la preocupación que tenemos nosotros es que, bueno, la tenemos todavía porque esto está comenzando, es que en determinado estado social no es fácil estar acompañado por sus seres queridos, con equipamiento, con personas idóneas en el seguimiento, porque ello requiere un apoyo económico incluso y social, es decir, entonces esto va apuntando a que aquellas personas que carezcan de esa posibilidad, sobre la base del acceso igualitario a la salud, es ofrecer un espacio para que ellos también puedan estar acompañados en estos momentos que son realmente complejos, críticos, dolientes y que a veces uno puede hacer mucho. Es una forma una forma más de humanizar la medicina, ¿no? Por supuesto, bueno, y también, disculpen, estoy con estos cambios de temperatura y mucha alergia. También es importante tener en cuenta, ¿no?, que esta etapa final, ¿no?, de la vida, y teniendo en cuenta también no solamente el concepto de humanización de la medicina, sino también de la vida digna, ¿no?, y de la muerte digna llegado en caso. Y que siendo un hospital público, como es el Hospital San Juan de Dios, esto también abarca a toda la gente que está fuera de la seguridad social, ¿no es así? Sí, no. Sí, el tema de lo público y lo privado podemos discutir creo que días, ¿no? Es decir, la medicina es una sola. La diferencia es la mecánica de gestión y de financiamiento de la medicina. Si bien hay diferencias por distintos problemas de tipo presupuestario, los hospitales públicos son un poco hospitales donde la gente no solamente va a atenderse y encontrar una atención de excelencia, sino que funcionan como estructuras de enseñanza-aprendizaje para que a partir de ahí uno multiplique estos procesos de capacitación, ¿no? Entonces me parece que, bueno, ahí están pasando imágenes yo veo eso y realmente me emociono porque eso era la Casa de las Hermanas. Y arrancó con un sueño o con una idea que no sabíamos si la íbamos a poder cumplimentar, pero bueno, se fueron dando las cosas y se logra esto, que un hospital público se empodere un poco como
el que lleva adelante este proceso, y yo pensaba y charlaba el otro día con Guillermo, en la primera etapa es tratar de aprender y de mejorar todo lo que ellos saben, porque yo de esto sé poco, pero ellos saben mucho, y en algún momento hay un giro en el cual ese lugar empieza a ser el referente para que de ahí salga gente capacitada para otros espacios, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que no solamente los hospices, sino las casas de retiro, es algo que se nos viene y que lo tenemos que ir pensando, porque cada vez más la cantidad de camas críticas va a ser menos porque la edad de la población ha aumentado, muchísimo, y vamos a tener mucha actividad, claro, de las puertas del hospital para afuera, pero el hospital tiene que ser parte de ese espacio, es decir, no puede quedar afuera. Qué sé yo, uno lo ve en otros países donde hay un hotel en el hospital, nosotros tenemos un albergue para 8 personas, pero bueno, es un comienzo, es decir, hay mucha gente que está trabajando pensando no solamente en el paciente que se interna, para lo que sea, sino en la ayuda a la familia, porque esto es un proceso donde todos sufren y hay que darle respuesta a todo en la medida de lo posible. Por eso digo, lo privado y lo estatal, yo sacaría lo mejor, tendría un concepto medio ecléctico, ¿no? Sacar lo mejor de cada cosa, y si lo mejor está en el público, llevarlo a lo privado, y si lo mejor está en el privado, llevarlo a lo público, y elevar la vara, eso es fundamental. Por supuesto, sí, la salud en Argentina es pública, con efectores públicos y privados, ¿no? Estatales y privados, podríamos decirlo. Pero esto más que nada para que la gente tenga en claro, ¿no? Porque cuando la gente ve esto, tengamos en cuenta que nos ven en toda la región y por el Canal Metro nos ven en todo el país. El Hospital San Juan de Dios es un centro muy importante de derivación en alta complejidad para determinadas especialidades y las más críticas. Es un centro de alta complejidad, es un nivel 3 y viene mucha gente que muchas veces, como bien decías, tienen que trasladarse, y en medio de eso están las familias, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema del final de la vida, ¿no? Con respecto al tema del hospice, y con esto que decía Daniel, de tener en cuenta la posibilidad de un inicio, ¿no? Tener una casa, un par de habitaciones donde poder alojar la familia que está acompañando ese proceso de la mejor manera posible, porque también sirve como un apoyo espiritual y como una despedida, ¿no? De ese familiar o ese ser querido. Sí, Marcela, creo que debemos hacer un cambio de paradigma en cuanto a que nuestra formación médica se basaba prácticamente en ir a curar. Y en realidad ahora vemos, como comenta Daniel, con respecto a que aumentó mucho la expectativa de vida, nos encontramos con patologías y con estados mórbidos de nuestra comunidad que antes no estaban, porque antes morían antes. El tema creo que pasa por poder conceptualizar qué nos pasa a nosotros, personas, cuando llegamos a una instancia donde nos acercamos al final de vida. En realidad ni la enfermedad ni la muerte tiene prensa, porque estamos un poco acostumbrados a una sociedad exitista que todo lo que brilla y todo lo que da es redituable, es lo que vale. Pero al final de la vida, cuando la medicina desde lo biológico le dice a su enfermo de que ya no hay otra posibilidad de hacer, quedan absolutamente solos. Familia y paciente quedan solos y van salteando de guardia en guardia como para poder atenuar parte del sufrimiento, y se termina lo que se llama medicalizar la agonía. Aquel enfermo que padece y lleva a una situación agónica, al estar negada la misma muerte en nosotros, comunidad, hace que en vez de permitir morir, van y llevan a un hospital a donde van a morir. Es como que es una negación, digamos, absurda, porque pareciera que la muerte del otro, si lo llevo a otro lado, no me va a tocar. Es algo bastante profundo, tenemos que aprender. Sí, sí, no, realmente es todo un tema con este avance, con la vida que se ha extendido más de los 80, a veces más de los 90,
en muchos casos en muy buenas condiciones. Sí, sí. Pero obviamente el final no llega a todos y lo que más quiere una familia es poder despedirse de ese ser querido, y fundamentalmente esto está muy atado al tratamiento del dolor, ¿no? O sea, los cuidados paliativos están muy... Sí, 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 digamos, es uno de los pilares fundamentales y es un derecho del enfermo poder tener un dolor controlado. Sí, sí, es vital porque el dolor nos lleva a una situación psicológica de no pensar. Aquellos que tenemos convicciones religiosas, ni siquiera podemos rezar cuando estamos con dolor. Entonces, es de tal magnitud la importancia de ese acompañamiento al paciente y a la familia, que es facilitar todo el potencial humano que aparece en el final de vida, porque es como que casi siempre los programas de salud apuntaron al nacimiento y el final de vida quedó relegado. Y si uno se pone a pensar un poco más profundamente, el final de vida es el tiempo de reflexión, cuando nos preguntamos, después de todas esas reflexiones, si fue bueno haber vivido, qué dejamos. Entonces creo que es vital que aquellos que están a cargo de los planes de salud, que también miren el final de la vida como una oportunidad para dignificarnos. Por supuesto, humanizarlo y dignificarlo, una excelente palabra, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Daniel, bueno, este hospital que bajo tu gestión realmente ha sido, nos hemos acompañado siempre en cada paso, porque bueno, tenemos mucho cariño por los hospitales provinciales con todo el esfuerzo que hacen, y el San Juan de Dios ocupa un lugar muy especial para nosotros en función de todo lo que han hecho. Es un hospital que podría decirse que tiene un concepto de escuela, ¿no? Porque tiene... bueno, el hospice tiene formación en simulación médica, la capacitación médica es muy importante y hay que estar permanentemente al día. Y después tiene el jardín de infantes y todo lo que tiene que ver con no solamente albergar niños de la gente que trabaja en el hospital, sino que tiene una integración en el barrio y en la comunidad terrible. Me gustaría que le cuentes a la gente este concepto. Cuando yo estuve en el hospital antes de recibirme, ¿no? Tenía, qué sé yo, 23 años, antes se estilaba mucho, ya en tercer o cuarto año, ir a los hospitales a hacer guardia. Cuando yo fui al Hospital San Juan de Dios, es como si hubiese ido al fin del mundo, más o menos, ¿sí? Ir a Romero o ir a San Juan de Dios, para los que estamos en la Facultad de Medicina, era ir muy lejos, ¿no? Pero claro, San Juan de Dios tiene algo, por lo menos para el que está en San Juan de Dios, que lo hace muy querible, ¿no? Cuando yo volví después de viejo, ya jubilado, me empezó a interesar, como nos pasa a todos los que ya tenemos algunos años, más la historia que otras cosas, ¿no? Y bueno, el Hospital San Juan de Dios es una figura que trabajaba sobre los más necesitados, ¿no? En un momento donde no se pensaba que esto lo hacía para un adulto, para un niño, era todo lo mismo. Y el hospital tiene una impronta inicial de lazareto, es donde iban los pacientes que nadie los quería recibir, a estar ahí separados de la comunidad. Es decir, cuando yo fui al hospital todavía existía ese paradigma. Como dice Guillermo, este es un paradigma distinto, y lo que nosotros quisimos reforzar en el hospital era si realmente responder a la pregunta si realmente sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Es decir, rescatar la identidad y tener un propósito, ¿no? Y el propósito era generar un hospital, ya estaba en funcionamiento, porque el hospital siempre fue un hospital escuela, como el San Martín y como otros tantos, como el Niños. Pero esto es un hospital especializado, tiene esa característica, es de agudos y crónicos, entonces no podíamos no sustentar ciertas acciones sin dejar en el marco de la atención a los crónicos, ¿no? Como dice Guillermo, el crónico es un paciente complicado porque es un paciente que no tiene un perfil deseable para los que hacen medicina, porque son pacientes que están con una serie de complicaciones. Pero bueno, esa es nuestra tarea. Entonces, en las 3 hectáreas del hospital, esto es como simbólico, ¿no? En un extremo, en 25 y 70, está el hospice, donde
le damos albergue y contención y acompañamiento a pacientes que en general son adultos, es decir, puede haber chicos y todo, pero son pacientes en una etapa que necesitan un apoyo diferente. Y en el otro extremo, en 28 y 70, el jardín con 50 y tantos chicos, casi 60, es el único jardín con jornada completa, que tiene una mecánica pedagógica diferente a otros jardines, bastante de avanzada, y en el medio del hospital, el área de unidad de gestión de conocimiento, el SEBAS, que es un secundario para salud, las tecnicaturas terciarias, las cátedras universitarias, el área de simulación y telemedicina, que fue hecha a pulmón por el doctor Campodónico y el doctor Orellana. Es decir, se está trabajando, yo pensaba, uno cuando va a venir acá piensa todo lo que va a decir, después dice todo distinto, ¿no? Pero yo decía, vivimos mirando al otro, ¿no? Echándole la culpa al otro, y a veces no sabemos las potencialidades que tenemos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Y básicamente empleando un valor ético, que la ética a veces puede ser discutible, algunos pueden tener ciertos principios y otros, pero hay uno que es transversal a toda la gente, que es, como decía Atahualpa Yupanqui, yo en el cuero del otro, ¿no? El otro como yo mismo. Si nosotros centramos nuestra mirada en el paciente, lo que hay que hacer es muy fácil, porque es lo que yo quisiera que hicieran conmigo, claro, si estoy del otro lado de la vidriera, ¿no? Es decir, cuando estoy en la cama y no estoy parado al lado de la cama. Entonces, esas son cosas que tal vez parecen muy naturales, que uno dice, bueno, es así. Pero nosotros tenemos una diferencia entre la retórica y la realidad. Y esta diferencia se acrecentó en los últimos años. Esto no tiene nada que ver con la grieta política, nada. Es algo que es formativo. Es decir, yo me acuerdo en los 80, cuando estaba en el hospital, bueno, qué sé yo, verlo a mi jefe de servicio era cosa seria, ¿no? Y yo tenía una serie de obligaciones, una serie de derechos, pero las obligaciones estaban a veces con más importancia que el resto. Esto es lo que tenemos que tratar de recuperar. Hoy, en general, los médicos tienen mucho más conocimiento de los que teníamos nosotros, pero muchísimo. Hoy la tecnología es infinitamente mayor, pero la figura del médico o del enfermero o del técnico es insustituible. Pero es insustituible en la medida que tengan este principio humanístico, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, de saber ponerse en el lugar del otro y vivirlo en su propia carne y hacer lo que uno esperaría que hagan por uno o por un familiar. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, nuestras felicitaciones y acompañamiento en el hospice y en todo lo que realiza el Hospital San Juan de Dios, y lo seguiremos acompañando paso a paso en cada una de las cosas que realizan. Es un orgullo tenerlos en la provincia de Buenos Aires y aquí en la ciudad de La Plata. Gracias. Yo quería rescatar un poco en la figura de Guillermo. Este es un proceso de trabajo donde están compenetrados sociedades civiles, religiosas, hospitales como Ensenada y como el San Juan. Creo que se puede lograr esto, que es trabajar en conjunto. Claro. Hay cuestión de proponérselo nada más. Por supuesto, seguramente que así va a ser, interdisciplinadamente, en este caso interhospitalariamente. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. No.